Hola, reciban un cordial saludo. En videos anteriores hemos resuelto la ecuación de movimiento cuando se presentan los siguientes dos casos. Respectivamente, les había mencionado que este caso, el primero que están viendo, es cuando la frecuencia externa es diferente a la frecuencia natural de la estructura. Pero para este caso, la frecuencia externa es igual a la frecuencia de la estructura. Ahora, a manera de ejemplificación gráfica, nosotros vamos a ver, a partir de la estructura que tenemos de la serie de videos, para aquella de un grado de libertad, la cual parte del siguiente marco, nosotros determinamos que la masa de esa estructura era de 0.8122 toneladas segundo cuadrado sobre metro, y la rigidez lateral que se proporciona en el sentido Y era, si ustedes quieren lo ponemos como calle lateral, es igual a 1181.91546 tonelada sobre metro. Ahora, estos dos parámetros de aquí me van a determinar el valor de omega. Si ya tengo el valor de omega, lo que me resta por hacer es hacer las gráficas de las soluciones en Excel. Ahora, lo que podemos ver aquí es que yo realicé ya las gráficas obtenidas, que ahorita las discutiremos, pero observen que realmente no es complejo realizar las gráficas. Lo único que necesitan es la asignación de constantes de valor inicial, la masa y la rigidez que les van a proporcionar la frecuencia natural de la estructura. Este valor ustedes lo asignan, puede ser el valor que ustedes gusten, pero el valor que sí no pueden ustedes asignar, sino más bien tienen que calcular, es el valor R, que recordemos que es la relación de frecuencias. Esa relación de frecuencias, como podemos ver, es la frecuencia externa entre la frecuencia natural de la estructura. Aunque no es necesario, pero podemos calcularlo, es el periodo, que como recordemos es 2pi entre la frecuencia. Asimismo, es necesario determinar un desplazamiento estático que está en función de la fuerza externa entre la rigidez. Y aquí pues, aunque lo escribí de forma rudimentaria, pues son las soluciones que ya habíamos graficado, o más bien que ya habíamos obtenido y que vamos a graficar. Primero, la solución que tenemos aquí es la que está contenida para los valores de la frecuencia externa diferente a la frecuencia natural de la estructura, y la solución que tenemos aquí, que es aquella donde la frecuencia externa es igual a la frecuencia natural de la estructura. Y pues las gráficas son poner simplemente todos estos datos y graficarlos con respecto al tiempo. En este caso yo tomé espaciamientos de 0.02, pero pudieron ser espaciamientos más pequeños, o inclusive pueden ser espaciamientos más grandes, cuidando que cuando grafiquen no se vean como líneas rectas, sino que se vean trazados, digámoslo así, suaves como estos. Ahora vamos a graficar, más bien ya graficamos, vamos a comparar los casos para esta ecuación, donde la frecuencia externa es diferente a la frecuencia natural de la estructura. Entonces vamos a analizar el caso cuando la frecuencia externa es más pequeña que la frecuencia natural de la estructura. Si hacemos eso, obtenemos esta gráfica que se ve aquí. Ahora, la visualización no es muy clara cuando el tiempo es de 50, entonces vamos a reducir el tiempo de graficación para ver si haciendo como un tipo zoom podemos ver el comportamiento que exhibe esta estructura. Ahora realizamos la gráfica para los 5 segundos. Como podemos ver,
el que tengamos una carga externa nos influencia de gran manera a nuestra estructura, dado que no podemos asegurar un comportamiento como el de la vibración libre convencional. Recuerden ustedes que la vibración libre era una gráfica más o menos de este estilo, pero donde el valor máximo en 2 puntos iba a ser igual. Aquí en este caso no se exhibe ese comportamiento, porque observen que esta gráfica que yo dibujé con el lápiz, todos los puntos máximos están a una misma línea recta. Pero para esta ecuación de aquí, observen que los puntos máximos están contenidos de esta forma, ya sea tanto los valores arriba del eje horizontal o los valores por debajo del eje horizontal. Esta es la influencia que tiene la graficación cuando hay una carga externa. Ahora vamos a comparar el caso cuando la frecuencia externa es casi la frecuencia natural de la estructura. Si graficamos esa gráfica, vemos que hay regiones donde el desplazamiento es mínimo, va aumentando y llega a valores máximos, y después el desplazamiento vuelve a minorar. Cuando aminora, vuelve a subir hasta que llega a valores pico y vuelve a bajar, y eso se repite muchas veces. Sin embargo, vamos a ver qué pasa o cómo se ve la gráfica entre los 0 y, por decir algo, los 8 segundos. Pasa efectivamente lo que les dije, que tenemos valores que van oscilando con muy baja amplitud hasta que llega el punto donde la oscilación comienza a subir, y va subiendo hasta que obtenemos un valor máximo, y eso se repite indefinidamente con el tiempo que tenga la carga. Ahora vamos a evaluar el caso cuando la frecuencia externa es mucho mayor a la frecuencia natural de la estructura. Cuando evaluamos los casos, o más bien el caso particular donde la frecuencia externa es mucho mayor a la frecuencia natural de la estructura, pues observamos este comportamiento. Entonces ahora vamos a graficar lo que ocurre únicamente entre 0 y 5 segundos. Ahora exhibimos este comportamiento. Para este caso, la gráfica puede como pensarse que está contenido dentro de una línea recta, como lo sería la vibración libre. Y efectivamente puede que sí, pero puede que no. Para concluir esto necesitaríamos realizar muchísimas más gráficas y evaluar muchísimas más estructuras que nos proporcionen diferentes valores de rigidez y de masa. Pero se nota cómo influye una carga externa al comportamiento de la vibración libre. Se ve que la vibración libre y la vibración forzada pues tienen y exhiben comportamientos diferentes. Ahora evaluaremos la gráfica cuando las dos frecuencias son exactamente iguales, ya no cuando son aproximadas, sino cuando las frecuencias son iguales. Al realizar esa gráfica, lo que obtenemos es esta gráfica que vemos aquí. Como podemos ver, aquí el desplazamiento va a aumentar conforme el tiempo. Si vemos bien, el desplazamiento se va a prolongar de esta forma, tanto por arriba del eje X, o del eje T en este caso, como por abajo del eje T. Es decir, el desplazamiento es el que va a aumentar hasta el infinito. Cuando esto ocurre, decimos que se presenta la oscilación. La oscilación es el caso cuando la frecuencia externa es igual a la frecuencia natural de la estructura. Para los casos de las estructuras, nosotros definimos que esta es la frecuencia del suelo y esta es la frecuencia de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos evitar cuando diseñamos una estructura?
lo que nosotros queremos evitar es que estas frecuencias sean diferentes. Porque si nosotros hacemos coincidir la frecuencia de estructura con la del suelo, y digo hacemos coincidir la estructura con el suelo, es porque seleccionamos algún sistema de rigidez o algunas consideraciones de masa que hicieron que esta frecuencia de aquí igualara a esta frecuencia de aquí. Y eso es lo que queremos evitar por esto que están viendo gráficamente, dado que los desplazamientos serían al infinito. Solo que, pues, recordemos lo que les dije en vibración libre. Todas las estructuras en menor o mayor grado presentan amortiguamiento, pero siempre lo van a presentar. Entonces, esto de que las estructuras se desplacen hasta el infinito, realmente no podemos decir que sea así en la realidad, porque sufrirán cierto amortiguamiento. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre para este caso que no estamos considerando amortiguamiento? Lo que ocurre es que la relación de frecuencias omega entre la frecuencia de la estructura sea igual a 1. Veamos qué es lo que significa si graficamos esta cosa de aquí. Para graficar la gráfica, valga la redundancia, de la relación de frecuencias, ustedes tienen que tener un plano vertical y un plano horizontal, siendo el plano horizontal el valor de r y en el plano vertical el valor de 1 menos r al cuadrado, que es el que vemos que acompaña a las funciones trigonométricas que contienen las frecuencias. Entonces nosotros vamos a ver cómo se exhibe ese comportamiento si realizamos esas gráficas. Bueno, podríamos realizar en Excel, pero realmente no tendría mucho caso, porque lo que veríamos es esto. Veríamos una asíntota cuando r es igual a 1 y el comportamiento que se notaría sería más o menos de este estilo. Sería una gráfica que inicia así y tiende al infinito, y otra gráfica que va a tener este comportamiento. Ahora, podríamos discutir mucho acerca de esta gráfica, pero realmente bueno, esa gráfica está algo deplorable. Les voy a presentar a continuación una gráfica que hice hace tiempo y que se ve mejor que esta que dibujé. Y pues ya antes, y ya con eso cierro el paréntesis y ya discutiremos lo que les quería decir de este factor R. Bueno, esta gráfica de aquí es la misma que yo les quise poner, y aunque se llama factor de amplificación dinámico, pues también es la relación de frecuencias. Es lo mismo, son diferentes nomenclaturas. Pero observen esto, sí se exhibe el comportamiento que les dije, que si graficamos en el eje vertical el valor de 1 sobre 1 menos r cuadrado, tenemos este tipo de comportamiento. ¿Y qué podemos concluir de estas gráficas? Pues esas conclusiones tendrán que ser a partir del valor de relación. Es decir, primero, ¿qué es lo que ocurre cuando r es menor a 1? Es decir, la frecuencia externa es menor a la frecuencia natural. Entonces, si hacemos eso, la conclusión que obtenemos es la siguiente. Nos dice que cuando la relación de frecuencias es menor a 1, y lo que ya les dije que indica que la frecuencia externa es menor que la frecuencia natural, el valor del eje y es positivo, indicando que las funciones que son x de t, que esa función x de t es esta de aquí, y la carga p son del mismo signo. Es decir, dicho en función del desplazamiento, si la fuerza p actúa hacia la derecha, la estructura también se desplaza en el mismo sentido. Es decir, cuando tenemos el caso donde omega externo es menor a omega de estructura, y tenemos una estructura de este estilo y le aplicamos una carga p de t,
lo que va a provocar es que la estructura vaya también a la derecha. Y esto es el significado cuando la carga P de t actúa y la frecuencia de externa es menor a la frecuencia natural. Ahora analizaremos el caso cuando R sea mayor a 1, lo que es lo mismo, la frecuencia externa es mayor a la frecuencia natural de la estructura. Bien, ahora dice, en caso de que la relación de frecuencias sea R mayor a 1, indica que la frecuencia externa es mayor a la natural. Eso es evidente, no hay duda. Pero nos dice que cuando resulte ese caso, el valor del eje Y será negativo. O lo que es lo mismo, cuando tenemos esta región de aquí, es cuando R es menor a 1. Y cuando tenemos esta región de aquí, es aquella región cuando R es mayor a 1. Entonces, continuando con ese caso, dice, el valor de 1 menos R cuadrado a la menos 1 es negativo, lo cual señala que las funciones X y P de t son de diferente signo algebraico entre sí. Y a diferencia del caso mencionado, que es este caso de aquí, cuando la fuerza P de t actúa hacia la derecha, la estructura se desplazará a la izquierda. Y esto es muy importante. Si esto ocurre, se presenta el caso donde se dice que el desplazamiento se encuentra en fase. Esto es muy importante. Y pues igual no vale la pena representarlo gráficamente porque está claramente escrito aquí, pero de igual forma lo vamos a hacer. Dice que si la estructura tiene una carga externa P de t, no vamos a cumplir ya este comportamiento de aquí. Lo que va a ocurrir realmente es que nuestra estructura deformada, ante una carga que va hacia la derecha, observaremos que su deformación va realmente hacia la izquierda. Entonces aquí es cuando ocurre que el desplazamiento se encuentra en fase. Finalmente, lo que vamos a hacer es analizar el caso cuando R es igual a 1. Ahora, si analizamos bien, todos los valores de R, ya sean menores o mayores o iguales que 1, nos dice qué es lo que ocurre cuando se presentan los desplazamientos. Aquí vemos que aquí no está el ángulo en fase. De este lado, cuando R es mayor a 1, el ángulo, o más bien, perdón, me equivoqué, no es el ángulo, es el desplazamiento. Y aquí también es el desplazamiento. Está en fase. Posteriormente veremos qué es eso, pero de momento concéntrese en eso, en que el valor R nos dice cómo se comporta el desplazamiento de la estructura. Ahora, aquí nos dice que en la parte inferior izquierda, cuando R es igual a 1, el valor no está definido, lo que significa que la estructura entra en resonancia. Entonces, observemos la gráfica anterior. Nosotros tenemos esta gráfica y vemos que esta región es la que discutimos, que era cuando R era menor a 1. La región que está abajo a la derecha de esta gráfica es lo que ocurre cuando R es mayor a 1, pero vemos que hay una región que no está definida, que es esta de aquí. Esto es lo que ocurre cuando la estructura entra en resonancia, y lo que se ve gráficamente es lo que habíamos visto con anterioridad, es que los desplazamientos se comportan de la siguiente forma. Es decir, recaemos en esto. Esto es el caso cuando la frecuencia externa es igual a la de la estructura, lo que implica que R sea igual a 1. Y bueno, como ustedes observaron, cuando era vibración libre no le di importancia a graficar
pues el comportamiento de estructura, porque realmente las estructuras en vibración libre se comportan igual. Ya uno tiene hasta por entendido que cuando es vibración libre sin amortiguamiento, la estructura se comporta así. Cuando es vibración libre con amortiguamiento donde sí es menor a 1, la estructura tiende a comportarse de esta forma, disminuyendo, o bueno, sí, o sea, teniendo este tipo de comportamiento donde la amplitud disminuye y se puede poner los datos en un envolvente, y cuando es sobre amortiguamiento y amortiguamiento crítico, pues se presentan casos así. Ya lo tenemos por entendido, inclusive. Pero sí era importante graficar las respuestas con carga externa, o sea, vibración forzada, porque ya vemos todas las gráficas que nos arrojó.